Y claro, a nuestro hermano Juan, al tío Juan y a la hermana Mari. Yo los he tenido como padres. Desde muy jovencito me llamaban para Salamanca. Fueron días inolvidables. Y ese amor siempre nos ha unido desde hace más de 30 y tantos años. Bueno, hermanos, muy agradecido por esta invitación, de todo mi corazón. Tengo que soltar el micro cada 3 o 4 minutos. Aprovecho para soltarlo ahora y así me decís también si se oye bien. Esta tarde o esta noche quiero tocar un tema sumamente delicado. Es estudiar un capítulo de la Biblia, que es el capítulo 18 de según San Mateo, pero nos vamos a centrar explícitamente en algo que el Señor hizo con mucho hincapié, y era la nueva condición que Jesús traía para entrar en el reino de Dios. Es importante, porque si por algo estamos luchando, no creo que sea por competir en la predicación o en el pastoreo o alcanzar niveles populares, no. Si en algo estamos luchando, con fatigas, dejando a los niños, dejando nuestra casa, predicando, sirviendo al Señor ya casi, que llevo, casi no, 45 años. 45 años llevo sirviendo al Señor. Muchos años, más de 30 años de responsable. Fui el responsable más joven de España. Más de 12 años pastoreados, pero el trabajo se quedó, lo que se alcanzó. Hermano Antonio, Y eso es lo que no te va a salvar, la posición y el estatus que nosotros podamos coger, sino la práctica y el resultado de una santidad perfecta en la ley de la voluntad del Señor. Decirme si se oye bien y bueno, cada 4 minutos pues me quito y así se pueden agregar más almas, se escuchan bien. Dios os bendiga mucho. Gracias, tío Juan. Le quiero muchísimo, usted lo sabe que sí. adelante, hermano Antonio, adelante. Bueno, pues muchas gracias a todos. Vamos a estudiar, así tranquilitos como estamos, un pasaje de la palabra del Señor. Pueden abrir sus Biblias en el capítulo 18 de según San Mateo. Jesús fue rechazado en el capítulo 13 como rey de los judíos. Y desde el capítulo 13 hacia adelante se vio el siglo presente. Hay un siglo pasado en la iglesia, un siglo pasado, perdón, en la Biblia, un siglo presente y un siglo futuro. Estamos en el presente siglo y comienza a partir del capítulo 13, el misterio. Al ser rechazado Jesús, explica seriamente unas ciertas parábolas del reino, como la del sembrador, como la del trigo y la cizaña, como el de la mostaza, como el de la levadura, como el tesoro escondido, como la perla, el grapecio, como los tesoros nuevos y los viejos. Y en el capítulo 14 llegamos a la muerte de Juan el Bautista. Trágica fatalidad que pasó el Señor también y los apóstoles. Allí se ahoga también la alimentación de los 5.000. Jesús empieza a meterse a enseñar lo que realmente contamina al hombre. No contamina la religión externa, sino el corazón manchado internamente. El Señor le ofrece la sanidad a una cananea. El Evangelio se está extendiendo más allá del pueblo judío. Y aquella cananea, ¿recuerdan ustedes? Le llama: Señor, hijo de David, ten misericordia de mi hija, que está gravemente atormentada. Pero Jesús no le respondió palabra. ¿Por qué? Porque como hijo de David no tenía derecho a decirla. Como hijo de David tenía las promesas del reino mesiánico y ellos eran para el pueblo de Israel y lo habían rechazado. Pero nuevamente le llama
y se postró diciendo: Señor, socórreme. Y como Señor, Jesús le respondió y le sanó, porque como Señor es Señor de la Iglesia, como Rey es el Rey de Israel. Y así, rápidamente, pasamos al capítulo 17, donde Jesús se transfigura y habla de la revelación del tiempo postrero. Y se transfigura en el monte de la transfiguración. Llegando a ese punto culminante, Jesús anuncia su muerte y dice que será entregado y que le van a matar. En ese mismo instante entramos en el capítulo 18. Lo he hecho muy breve para poder explicar lo que yo quiero. Me voy a desconectar para que puedan entrar. Y en el capítulo 18, habiéndole oído a Jesús que iba a morir, no tuvieron otra cosa los apóstoles que empezar a disputarse el puesto. ¿Quién sería el mayor en el reino de los cielos? Cosa que está sucediendo en estos tiempos también. No nos estamos preocupando por la muerte y por el beneficio que ha hecho Jesús a través de su muerte, sino que en la ausencia de la muerte y ante la ausencia del que va a desaparecer, ya se estaban disputando quién sería el mayor por el camino. Es una enfermedad que existe desde los apóstoles, desde antes de los apóstoles. Ya Satanás la tenía en su corazón. Y Jesús, entendiendo lo que estaban... No escuchan, hermano. El que no recibe a un niño como a este, no me recibe a mí. Estaba hablando de la sinceridad, de la humildad, del carácter afable, de la apacibilidad, sin ambiciones de poder ni de traición. Es lo que debía tener el carácter cristiano. Y ahora se embauca el Señor en que hay ocasiones que te hacen caer. Y dijo el Señor: cualquiera que haga tropezar a algunos de estos que creen en mí, mejor que le colgase el cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en el profundo del mar. Qué terrible sentencia, la cual no quisiera entrar ahí, pero es muy grande. Estamos explicando el capítulo 18, y la palabra tropezar es cualquiera que haga pecar por la postura o la condición que ellos tienen hacia un hermano. Nos está prohibido poner tropiezo y ofender a los demás porque les podemos hacer pecar. Dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. El juicio viene sobre los que producen las ofensas, que de eso vamos a hablar. El tema se trata precisamente de eso. Más tarde el Señor dice: si por tanto, si tu ojo te es ocasión de caer y tu mano también es ocasión de caer, córtala. No se está diciendo aquí físicamente, sino que todo aquello que haga ofender a un hermano para realmente perjudicarle, hay que quitarlo y cortarlo de nuestra vida. Y subimos a la más sublime conducta de la Iglesia, y así entramos en el tema. ¿Cómo se debe perdonar a un hermano? Y allí Jesús lo explica: por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y repréndele, y estando tú solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Voy a hacer una aplicación de este versículo y una enseñanza, respetando todas las enseñanzas que hayan sido surgidas de este versículo. Aquí lo que está aludiendo era lo que los escribas llamaban las llaves del reino, cuando a Pedro se las dio. ¿Qué les dio? Las llaves del reino. Los escribas decían, ellos decían que los escribas tenían las llaves del reino
porque tenían las llaves de la interpretación de la palabra. Por tanto, si cerraban o se ataban, sería atado y sería cerrado la palabra y la gente, pero al abrir con la llave, se abriría la palabra y las verdades fundamentales de la Biblia traerían libertad a los que oían. Por esta tarde, esta noche, yo quiero desatar la palabra en el nombre de Jesucristo para que todos los que me oyen, con mucho cariño y mucha bondad, dirigirme a ellos. Vuelvo a dejar el micro y entonces a leer el pasaje que quiero comentar con vosotros. Jesús cuenta una parábola, porque Pedro se le acerca y dijo: Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecaré contra mí? ¿Hasta 7? Esto era la perfección judía, pero Jesús trae una nueva condición para el perdón hacia un hermano. Y Jesús dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Difícil lo que vamos a escuchar, pero necesario, porque es la manifestación de la nueva regeneración y lo que debemos de hacer para practicar para la entrada en el reino de Dios. Ahora os diré, Jesús trae una parábola y dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzó a hacer cuentas con sus siervos. A uno le fue prestado 10.000 talentos. Se supone más o menos que 10.000 talentos en esta época serían como unos cuantos millones de euros. Es una deuda difícil de perdonar a quien te debe 12 millones de euros, por ejemplo. Era mucho dinero, es mucho dinero. A este, como no pudo pagar, seguramente que le quiso pagar, pero no pudo pagar, ordenó a su señor venderle a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que pudiera pagar la deuda. Pero el siervo, postrando, le suplicaba: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, este señor era maravilloso, dice, movido a misericordia, a compasión, le soltó y le perdonó la deuda. Aquel siervo salió gozoso de haber sido perdonado. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios al dinero de la actualidad de hoy, me parece que, si no me equivoco, son 17,5 euros o unos 20. No había comparación con la deuda de unos cuantos millones de euros a los 20 que a él le debían. Pero dice la palabra del Señor que saliendo aquel siervo le decía: págame lo que me debes. Y asiéndose de él, dice, le ahogaba, se tiró al cuello, le intimidó: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él se olvidó de que fue perdonado. Y él no quiso, y sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Entonces sus siervos, los consiervos, se entristecieron muchos y fueron y lo refirieron a su señor todo lo que había pasado. Corto y sigo. Entonces, al enterarse el señor le dijo: siervo malvado, yo te perdoné aquella deuda porque tú me rogaste. ¿No deberías tú también haber hecho misericordia con tu siervo, como yo tuve misericordia contigo? Y aquí viene la nueva enseñanza. Así también mi Padre Celestial hará a vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a sus hermanos, sus ofensas. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Sé que es un tema resbaladizo y es
y un poquito complicado, pero quiero desatar en esta tarde la corriente de la bendición de Dios en unos cuantos minutos que ustedes tengan. Con calma, el poder escuchar. Estamos viviendo en un mundo de odio. El veneno del odio se ha propagado. Los pueblos se matan por el odio, los sistemas raciales por el odio. Los políticos se odian entre sus ideologías. Satanás se ha levantado con odio que nunca y está sembrando el odio en todos los corazones. Pero por desgracia, tengo que decir que no solamente el odio está en el mundo sembrado, sino que Satanás está intentando sembrar también lo que sembró antaño en los hebreos. El odio. El odio fue la causa y el detonante de que mataran a Jesús. El odio, la aberración. Eso se está sembrando en la iglesia. La falta del perdón. Y hoy quisiera dirigirme a todos vosotros, ¿qué es realmente? ¿Y por qué necesitamos perdonar? La Biblia dice, si no perdonamos nuestras ofensas, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará. Hoy en día, perdonarme si soy tan directo. ¿Cuántas iglesias se están hundiendo por el odio? Por la falta de perdón, por la falta de reconciliación. Iglesias, cristianos, cuando digo cristianos, abarco a todos, desde el más pequeño hasta el más grande, empezando por mí. Pero ¿cómo se produce eso? La falta de perdón, queridos hermanos, dice un gran psiquiatra, que viene a través de una ofensa. La ofensa viene del resentimiento. En el resentimiento viene la falta de no perdón. Al no perdonar se convierte en odio. El odio provoca enfermedades fisiológicas y físicas que llegan a la muerte espiritual y a una muerte física. Dicen los científicos, y si eso dicen los científicos, también lo probaré con la Biblia. Qué terrible es el espíritu del odio. Jehová los reprenda en el nombre de Jesús. Pero ¿cómo comienza eso? La falta de perdón. ¿Cómo comienza? Comienza por una ofensa. Es una semilla en el corazón que echa raíces de amargura y que crece como un árbol con rencor. El rencor da paso. Por medio de la ofensa se lastima el corazón. Hay dos cosas. Una, porque crees que te han tratado injustamente, y otra, porque te han tratado injustamente. Y cuando te han ofendido de esa forma, se produce una ofensa en tu corazón que hay que quitarla rápidamente porque da lugar a un resentimiento. Y si se acumula el resentimiento sin la falta de perdón ni de reconciliación, se produce una amargura que no te deja vivir, ni reconciliar el sueño por las noches. Porque haces y disimulas el odio con palabras con dulzura, pero estás destruyendo a ti mismo internamente. Perdónenme que debe de haber pisado, pero me entusiasma este tema. Hay personas que están sufriendo por consecuencia de tener resentimientos en su corazón. Es una raíz de amargura. El odio trae una muerte espiritual. Y después de traer una muerte espiritual, viene una posesión por demonios y enfermedades físicas, que lo dice la palabra del Señor. No quiero decir que todas las enfermedades sean eso. Pero ¿recuerdan ustedes la enfermedad psicológica y aún física que tenía Saúl? Lo perturbaba un demonio por
el aborrecimiento de David por el poco reconocimiento que tuvo a David. El Señor, como no quiso perdonar a David, no quiso reconocerle y fue desobediente a la palabra, el Señor le envió un espíritu atormentador satánico. Se volvió loco. Bendito el nombre del Señor. Es terrible lo que ocurre. Ahora, ¿cómo llega la ofensa al corazón de una persona? Escúchenme, el libro de Santiago dice que todos ofendemos muchas veces. Todos. Todos hemos cometido ofensas unos contra otros. Y es necesario reconocer cuando ofendes y cuando eres ofendido. Cuando ofendes, debes de pedir perdón rápidamente, pero cuando recibes la ofensa, no debes de guardar el resentimiento a nadie. ¿Sabes quién es la persona que ofende? El perfil de una persona que ofende es una persona que no tiene una identidad realmente fraguada en su ser. No sabe quién es. Es como Adonías. Intenta de ser rey tomando la ocasión de la enfermedad de su propio padre. Porque hay que para ser algo necesita ocupar el lugar de otro y la muerte de otro. No espera que Dios lo dé. No tienen identidad y quieren tener identidad a través del título que pueden obtener. Pero Jesús que no ofendió, que era el rey del amor, Él no necesitó un título para tener reconocimiento. Él sabía lo que era, tenía identidad, era el Hijo de Dios y los demás títulos le sobraban. Eso es lo más grande que pueda tener una persona. Por eso Juan el Bautista le dijeron, ¿tú quién eres? Dice, sé lo que no soy, sé lo sí que soy. Yo no soy el profeta, ni Juan el Bautista, ni tampoco el Mesías, pero sí sé lo que soy. Adelante, hermano. No aspiro a eso, pero sí que sé lo que soy, una voz que clama en el desierto. Tengo identidad. No me confundan con nadie. Segunda cosa, la persona que siempre ofende es una persona complejada. No tiene autoestima en sí misma. Quiere todo lo que tienen otros. Su único afán es destruir a la persona que tiene algo que él no tiene. Eso era el afán de los fariseos. Destruir a Jesús porque no tenían la realeza, el amor, el impacto que él hablaba cuando él hablaba. Y anulando su persona, se quedarían otra vez con el pueblo. Estaban sumamente acomplejados. La persona que no tiene, que ofende, es que no tiene planes de Dios. En él no hay plan de Dios. Adonías no tuvo plan de Dios. El plan de Dios era para Salomón. Por eso Salomón se mantuvo pacífico, pero Adonías tuvo que robar el trono. Robar la posición. Hacerle daño a Salomón. Hacerle daño a su padre. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Por qué se rebela Adonías? Porque cree que recibe un trato que no merece. Y es que cuando alguien se cree mayor que otra persona, hace todo lo posible por resaltar y ofender a otra persona. ¿Se acuerdan ustedes de Saúl? Corto y piso. ¿Se acuerdan ustedes de Saúl? No quiero hacer mucha historia. ¿Se acuerdan ustedes de Saúl? Ya no tenía Dios planes para él. Y cuando un hombre no tiene, y cuando Dios no tiene planes con un hombre, se convierte
en una persona ofensiva, traidora. Pone res de emboscadas a David. Le pone un cordero para que lo coma, pero lleva una lanza con él para matarlo. Pero David supo que Dios ya le había dado algo, no necesitaba ofender al rey. Y dejó su silla vacante en la cena de Saúl, porque sabía que con palabras de un buen cordero detrás había una lanza para matarle. ¿Por qué? Porque ya Dios no tenía planes. Adelante, hermano Antonio. Cuidado con los micros, hermano. Prefiero dejar la silla porque Dios tiene planes para mí. Y la dejó vacía. Hay gente que no deja la silla hasta que no le matan. Pero, hermanos queridos, aquí no se trata de coger una silla en un lugar cristiano. Aquí se trata de que Dios tiene un plan para ti, y el plan es que llegues a su reino, es que seas salvo, que aceptes realmente por favor, no pisar. ¿Pero qué significa la palabra ofensa? La palabra ofensa significa es la palabra escándalo en griego. La palabra es trampa. La palabra ofensa es una trampa. Es el anzuelo de un pez. Alguien que te ofendió y no te perdonó. La palabra tropiezo. Es la palabra que te produce una cárcel de amargura. Cuando a ti te ofenden y tú no perdonas, eso te produce un resentimiento, como una cárcel de amargura. Estás cercado por la clase de amargura. David dijo, saca mi alma de la cárcel. Hermanos, yo no sé si tú estás bien o le debes todavía a alguien algo por parte de un resentimiento, sea nuera, familia, alguien de la iglesia, siervos de Dios. Porque todos ofendemos, dice Santiago, todos. Estamos hablando de cristianismo, todos ofendemos. ¿Cómo te puedes echar a dormir sabiendo que has hecho daño a alguien? La Biblia dice que si no perdonas, Dios no te va a perdonar. El diablo utilizará la carnada de la ofensa para destruir tu vida espiritual y llevarte al sentimiento del odio. Escucha lo que dice la Biblia acerca del odio. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no te lo creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque encubre su odio con disimulo, su maldad será descubierta. En otra traducción, la traducción del lenguaje actual dice, el que esconde sus errores, en el fondo es mentiroso. No creas lo que te diga, porque te habla con dulzura, pero busca hacerte daño. En la nueva traducción viviente dice, la gente podrá encubrir su odio con palabras agradables, pero le está engañando. Fingen ser amables, pero no les creas. Tienen el corazón lleno de muchas maldades. Aunque su odio esté encubierto por engaños, sus fechorías serán expuestas. ¿Se dan cuenta, hermanos? La persona que odia a otra lo disimula hablándole zalameramente, vulgarmente, como nosotros decimos, la pamplinería, el pamplinero. Pero realmente está furioso porque tú triunfas. Realmente está furioso porque a ti te salen las cosas bien, porque él no tiene plan de Dios, porque todos los que odian, Dios les ha cortado el plan. Ya no cuenta con ellos. Viven amargados en una situación de amargura, sin futuro, sin esperanza. Por tanto, no dejes que el veneno del odio
entre en tu corazón. Bendecido sea el nombre del Señor. Miren ustedes, siempre nos van a ofender. Lucas 17, 17:7, o perdón, 17:1 dijo: es imposible que no vengan tropiezos, mas hay de aquel porque viene el tropiezo. Es decir, que siempre va a haber personas que te ofendan, pero tú vas a estar dispuesto a comportarte no como este señor que olvidó el ser perdonado y la deuda le fue perdonado, ahogando a otros. Si a ti te ha perdonado Dios una deuda que tú no podías pagar, lo que te hagan otros no tiene comparable con lo que tú y yo le hemos hecho a Dios. Por tanto, siempre nos van a ofender. Ante la deuda tenemos que practicar el perdón. La ofensa es nuestro carácter, pero Dios la utiliza para madurarnos. Usa la paciencia. La palabra paciencia es la palabra macrotomía, y que quiere decir el que tiene poder para hacerte daño, pero te soporta con paciencia y te perdona por su amor benevolente, invencible. Es lo que Cristo hizo en la cruz. Todo le hicimos daño. A Cristo también le ofendieron tus pecados y los míos, y estando en la posición de hombre, le ofendieron diciéndole demonio, clavaron en la cruz, el dolor se le convirtió, pero nunca dejó que el dolor ni la ofensa llegara a envenenar su corazón. Le destrozaron el cuerpo, pero no el corazón, ni la identidad de ser. Por eso él podía decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué terrible es la ofensa. ¿Saben? A veces los Judas son necesarios. Nos traicionan, nos venden, son los mejores amigos, los que nos causan más dolor y te causan más dolor. Pero esa clase de gente te madurará. Y aquel que te hizo daño, si no oye pedirte perdón, serán como Judas, ellos mismos se destruirán en su propio odio. Jamás te vengues. Dice la Biblia: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Prepara tu corazón para perdonar. Hermano, qué hermoso es el perdón. Te hace vivir descansado, vivir lleno de felicidad. Dice la palabra del Señor que han sido ofendidos y manifiestan el perdón, es porque son aprobados por Dios. En el 1 Corintios 11:19 dice: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos los que son aprobados por parte de Dios. Pregunto una cosa: ¿cómo te puedes llamar cristiano y amar a Dios si vas a la iglesia con rencor y con arrepentimiento? Te hago una pregunta desde aquí: ¿tienes amargura en el corazón? ¿No duermes bien por la noche? ¿No reconcilias el sueño? ¿Hay algo que te pesa en el alma porque has hecho daño a alguien? Corto. ¿No te das cuenta que estás cayendo en una trampa y una red satánica? ¿Y que Dios quiere liberarte de ella? Hoy reprendo desde aquí todo espíritu de tormento, de desviación, de deslocación, de desorientación, todo espíritu ambivalente que quiera hacerte atrofiar la mente como a Saúl por medio de un odio infundido y de una amargura que tienen. Predican con palabras suaves, pero maquinan abominaciones en el corazón. Quiero liberarte en el nombre de Jesucristo
desatando las escrituras en tu favor. Si tú no perdonas, Dios no te perdonará. Déjenme leerles una escritura. Estaba Esteban predicando. Capítulo 7 del libro de los Hechos. Oh, hermanos, esto me emociona. No les leo todo el capítulo, ¿verdad? Y cuando estaba predicando, dice la Biblia en el 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y cogían los dientes contra él. Hay gente que no te va a soportar, porque tu espíritu agita a los demonios que otros tienen en él. El espíritu de Esteban agitaba a través del mensaje los espíritus demoníacos de odio que tenían ellos. Crujían los dientes, rechinaban los dientes. Pero ¿qué hacía Esteban? Mientras otros rechinaban los dientes contra él, Esteban se había convertido. Y dijo, pero Esteban, primera cualidad, lleno del Espíritu Santo. Hermanos, ¿saben por qué hay tanto odio? Porque los escribas sabían mucho de la Biblia, pero no tenían al Espíritu Santo morando en ellos. Hoy podemos saber eso de la Biblia, pero ¿cuánta gente no tiene el Espíritu? No está llena del Espíritu, porque no se puede comprender otra cosa que tanta gente está odiando y sepan mucho de la Biblia, que vayan al culto, familias se rompan, matrimonios se rompan, familias se rompan. Lo que no quiero decir, porque estamos en directo, los problemas que tenemos que arreglar hasta de muchas cosas que no queremos hablar ahora. ¿Por qué reside todas esas cosas? Porque sabemos mucho, pero no hay espíritu en nosotros. No está la llenura del Espíritu, no está el control. Y cuando digo la llenura del Espíritu, me refiero al control, ser dominado por el control del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu en nuestra vida: al amor, a la templanza, a la apacibilidad, a la bondad, a la mansedumbre, a ser misericordiosos, a ser amigables, a ser compasivos, a ser perdonadores. En esta noche, que venga el poder del Espíritu Santo sobre ti, por favor, sobre mí. Oh. Esteban, puesto los ojos, lleno del Espíritu Santo, mientras otros le hacían daño, estaba lleno del Espíritu. Mientras otros le hacían daño, no puso los ojos en aquellos que les hacían daño. Dice, puesto los ojos en el cielo, en Jesús. Mira las alturas. Ten una visión vertical y no horizontal. Si miras a todos los que te hacen daño, el odio te entrará en el corazón. No sabrás perdonar, porque todos ofendemos. Pero si miras a aquel que sufrió tu odio, que sufrió tu ofensa, pero a cambio te dio su perdón. Aquí estaba mirando Esteban, no a los que le tiraban las piedras. Él podría le tiraron piedras, indudablemente, le hacían daño indudablemente, pero no dejó que el dolor envenenara su corazón, sino que en medio del dolor, dice la Biblia, que puesto los ojos, vio la gloria de Dios. ¿Quién vio la gloria de Dios? Los que rechinaban los dientes no vieron nada. El que tiene odio en el corazón no ve gloria, no ve bendición. Vio a Jesús, es que no ve a Jesús por mi parte, porque Dios no tiene planes con ellos. Ha roto el plan los fariseos, pero sí tiene un plan con Esteban. Por eso vio la gloria, vio a Jesús en medio de tanta oposición. Y aparte de eso, dice la palabra que ya no podían más, le apedrearon, empezaron a apedrearle, venga piedras, hasta que dice la palabra del Señor que mientras le apedreaban y estaba muriendo, ninguna piedra pudo enturbiar su corazón, ninguna herida, ninguna ofensa. Puesto de rodillas, dijo, Señor Jesús, renueve mi espíritu.
no les tengas en cuenta este pecado. Y durmió en los brazos eternos del Señor. Qué difícil es eso, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Qué historia más fascinante del perdón de Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Sabes cuáles son las señales de que hay falta de perdón en tu vida? Cuando tienes pensamientos de venganza. ¿Sabes cuáles son las faltas de perdón que tienes en tu vida? Cuando te alegras de lo malo que le ha pasado a otro que le envidias. ¿Sabes cuál es la falta de perdón que tienes en tu corazón? Cuando sientes dolor, porque Dios ha bendecido a otros y a ti te ha bendecido, pero no te conformas con la bendición que usted da, sino que necesitas derrotar a otros para alcanzar lo que Dios no quiere darte. Esto te provoca amargura. Y empiezan los síntomas psicológicos. No sabes cómo comportarte. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me ocurre? No siento a Dios, no puedo orar, no puedo buscar a Dios. Oh, hermanos, es que el amor de Dios no está ahí. Te falta perdonar. Hoy te invito en el nombre de Jesucristo a que empieces a perdonar. Permítanme un poquito más y acabo ya. ¿Cuáles son los peligros de no perdonar? Dice la palabra del Señor en Mateo 18. Hemos leído. Dice así la palabra del Señor. Echarle a los verdugos. Cuando uno no perdona, dejo y vuelvo a picar. Cuando uno no perdona, dice el Señor, ¿cómo no perdonaste si yo te perdoné? ¿No debías de haber hecho lo mismo? Entregarle a los verdugos. La palabra verdugo en el griego koine es la palabra atormentado por demonios, que lo atormenten los demonios. Quiero deciros que desgraciadamente voy a usar una palabra muy fuerte. Yo no creo en la demonización de los cristianos. Hay gente evangélica que dice que los cristianos se pueden poseer. No, un cristiano verdadero no se puede poseer, pero sí que puede estar atormentado por los verdugos bajo un juicio divino por no perdonar. Así lo dice la palabra. Y antes que los verdugos te entreguen al infierno, el Dios del cielo te entrega al infierno, debes de salir de ahí rápidamente. ¿Cómo? Perdonando. La Biblia dice que cuando no se perdona, te conviertes en una ciudad cerrada, impenetrable. Proverbios 18:9. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Y los que tienen contienda entre hermanos son como cerrojos de alcázar. Es decir, los que ponen contienda son como cerrojos que nunca se abren a nadie. No tienen felicidad, están siempre en oscuridad. Es una ciudad fortificada, nadie entra, no deja que entre el Espíritu Santo. Es la palabra del Señor. Queridos hermanos, si no perdonas, los peligros del no perdón, dice la Biblia, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que un homicida no tiene vida permanente. No hay vida.
Una vida que vive con falta de perdón no tiene vida permanente. Aquel que odia a su hermano y habla mal de es un homicida, porque asesina el carácter, la reputación y la influencia de la persona. Por favor, que el enemigo no gane ventaja sobre nosotros. La Biblia dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Al que tengáis que perdonar, yo también lo perdono. Porque la falta de perdón es la puerta abierta al enemigo, que destruye hogares, que destruye familias, que destruye iglesias, que destruye relaciones, que destruye la relación con tu Dios. ¿Sabes que no gozas de la comunión de Dios? Porque posiblemente necesitas perdonar a alguien. Pide perdón. Y perdonar. Pide perdón al que ofendiste. ¿Sabes lo que dice la palabra del Señor? Que Dios no recibe la ofrenda. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, anda, deja tu ofrenda porque Dios no la recibe. Reconcíliate primero con tu hermano. Sal. Dios no recibe tu alabanza, ni tu predicación, ni la gloria a Dios. Es más, dice la Biblia, que para que tus oraciones no tengan estorbo, no te tienes que llevar mal con tu mujer. En el momento que te llevas mal con tu compañera, Dios no escucha nuestra oración. ¡Qué terrible! Estamos haciendo todas las cosas para salvarnos y en esto estamos fracasando. Queremos saber mucho y que poco practicamos el amor y el cariño y el perdón. ¿Saben ustedes? La falta de perdón bloquea la fe. La falta de perdón bloquea el amor. Donde no hay amor, no hay perdón. Porque el perdón, y voy acabando, el perdón es un estilo de vida. Jesús murió en la cruz para darnos su paz, para que vivamos en armonía con Él. Y Él con nosotros. Pero esto no es posible sin el poder de su gracia. La gracia y la paz son inseparables, siempre van juntas. Ustedes lean las epístolas. ¿Qué es la paz? No podemos definir paz como simple tranquilidad o ausencia de conflictos. El verdadero origen de la paz tiene que ver con una relación entre el hombre y su creador. El propósito de Dios es que nuestras relaciones, nuestro hogar, nuestra iglesia, nuestro corazón esté lleno de paz. Por eso dice San Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, porque en el viejo hombre está el odio, y el ofender y en el resentimiento, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, que está vestido ¿de qué? De la justicia, de la santidad, de la verdad. Oh hermanos, todo esto implica una decisión de nuestra parte. Dios no te obliga, tú tienes que tomar la decisión ya, ahora. No lo pospongas. Pero una vez que la tomamos, la gracia es la que nos ayuda a vivirlo. Y tú ya no tendrás que vivir enojado, porque hay poder en la gracia divina
para liberarte esta noche. ¿Y qué es la gracia? La gracia es un poder y un recurso ilimitado de Dios que abarca todas las dimensiones de la vida gloriosa y eterna de Dios dada a nosotros gratuitamente. La gracia es para ayudarnos a ser lo que no podemos ser por nuestra propia fuerza y para hacer lo que no podemos hacer por nuestras propias fuerzas. La gracia, no la confundan ustedes con la misericordia, porque la misericordia, lo voy a decir tranquilo, la misericordia de Dios es no darle al hombre lo que en realidad mereces. Nosotros merecemos el castigo eterno, pero su misericordia, Él no nos condena por su misericordia. Pero la gracia es darte lo que no mereces. ¿Y qué no merecemos? La salvación. Esa es la diferencia entre misericordia y gracia. Lo repito, la misericordia es que te da lo que no mereces. Y la gracia es darte lo que no mereces. Bendecido sea el nombre del Señor. Gloria a Dios para siempre. Dios es maravilloso. Fúndete en esta noche. Si Dios te ha dado su gracia y su misericordia, ¿por qué tú tienes que negarle a ese hermano, a esa persona, la gracia y tu misericordia? ¿No ves que no vives en paz? Porque esto no te traerá paz. En esta noche, busca la paz. La gracia es la expresión de la riqueza de Dios, otorgadas al hombre por medio del sacrificio de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor. Entonces, no podemos airarnos, sí, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cómo nos podemos enojar? Nos podemos enojar como Moisés se enojó, como Jesús se enojó. Fue una ira santa. Para poder, Moisés se enojó para poder honrar la santidad de Dios en el becerro de oro. Fundió becerro de oro y se lo dio a beber a la gente. ¿Qué pensaría la gente que castigó Moisés con el becerro de oro? Que era un cruel. Sin embargo, dijo el Señor, el hombre más manso de toda la tierra. Sin embargo, cuando vinieron a quitarle su vara, él no se defendió, porque no defendía puestos. Él no rivalizaba con nadie. Solamente defendía la justicia, el amor, la santidad de Dios. Bendecido sea el nombre del Señor para siempre. Estoy en manos. La Biblia dice, si confesamos los pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Por tanto, ¿cómo podemos perdonar? Miren, la Biblia dice, antes de traer tu ofrenda al altar, anda, vete y ponte de acuerdo en el camino con tu adversario. ¿Sabes lo que es la palabra de acuerdo? Según el griego, la palabra de acuerdo significa sinfonía, armonía. Antes de presentar y hacer las cosas, tenemos que ponernos en armonía con nuestros esposos, con nuestras esposas, con nuestra familia, con nuestros yernos, con la iglesia, con los siervos del Señor. Queridos hermanos, esto es uno de los principios fundamentales para vivir en el reino de Dios. Es el perdón. Saber perdonar es una virtud importantísima para tener una vida exitosa y plena y libre de atadura del pasado. El perdón es la razón por la cual Jesús vino a la tierra y murió en la cruz. De modo que el Padre perdonará nuestros pecados y nos reconciliará con Él. Si Jesús pagó tan alto precio, al menos esto debe ponernos a meditar en el valor de tal principio. El perdón es un misterio para quienes no lo entienden, pero una maravillosa revelación para aquellos que han sido aprobados por las delicias del Espíritu. Es tan poderoso que puede transformar la vida de una persona y de una familia, de una ciudad y de una nación.
Dios te transformó a ti por medio del perdón. ¿Por qué no perdonas? ¿Por qué no pides perdón? ¿Cuántos errores hemos cometido en nuestra vida? ¿A cuántos hemos ofendido a Dios? Y en un solo día, en el momento que nos arrepentimos y recibimos a Jesús en nuestro corazón, Él borró todos nuestros pecados. Y de su memoria, y nos recibió con los brazos abiertos. Nos vistió con ropa nueva, como hizo con el Padre, con el Hijo pródigo. Y hizo una fiesta en los cielos. Lo vistió de dignidad y de salvación, de liberación y de poder. Y así se venció al gran enemigo del rencor. El Padre lo abrazó, lo disfrutó. Y el Padre no dejó que el odio y ni la ofensa que le hizo el pródigo llenara su corazón. Tenía su corazón lleno de amor. Termino. Entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esta noche quiero recordarte que Jesús, después de perdonar a un hombre, a aquel ciego o al paralítico, creo que fue, a uno de ellos, se lo encontró pecando y le dijo: vete y no peques más, no sea que te acontezca algo peor. El pecado trae destrucción, tanto física como psicológicamente, como la muerte espiritual. Necesitamos iglesias, ministerios, ovejas, coros, jóvenes, donde reina tanto el odio en el mundo. Necesitamos vidas llenas del amor de Dios. Y que el perdón esté en nuestro corazón. Acordarse de Jesucristo, clavado en la cruz, con una corona de espinas, insultado por todo el mundo, llevando tu odio, tu pecado, tu deuda, pero gritó con liberación: Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Desde aquí, desde mi casa, que el Señor os bendiga a todos. Dice Crónicas: recurran al Señor y a su poder en todo tiempo, en todo momento. Libro de Crónicas, porque Él podrá luchar vuestra guerra. Ánimo, queridos. Yo sé que Adelante, hermano Antonio. este tema del perdón es difícil, pero es una decisión que debemos tomar. ¿Sabes por qué? Porque yo, para perdonar a mi hijo, no tengo que hacer muchos esfuerzos, porque es mi genética. Por mucho malo que me haga, lo seguiré perdonando. Lo difícil es perdonar a aquel que no te toca nada, cuando dijo el Señor: a tu enemigo dale de comer. Ah, es que no lo quieres, ahí no hay amor, hay obediencia al mandamiento. Y eso es una obligación por imposición y por obediencia. Saber perdonar es saber vivir en libertad. Vive lleno del Espíritu. Antes de irte a dormir, si tienes que perdonar a alguien, llámale por teléfono. Si tienes que pedirle perdón a alguien porque le has hecho daño, le has traicionado en lo oculto, le has puesto trampas, redes peligrosas, llámale por teléfono. Reconcilia tu vida con Dios y no sufras. No tengas esa amargura. Vente a los brazos eternos del Salvador.
todavía hay solución antes que Él te entregue al verdugo y seamos echados en el infierno y no salgamos de allí más. Hoy hay solución. Gracias, Padre, por estas palabras que tú me has dado. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo convenza a todos. Que se vaya el odio, que se vaya el rencor, las rencillas, las palabras ofensivas, que no nos hagamos daño los unos a los otros. Papico de mi alma, que no nos hagamos daño, Señor. Que vivamos en una amistad continua, lleno de amor y del Espíritu Santo. Y aunque las piedras destrozaron el rostro de Esteban, pero nunca pudieron, dice tu palabra, que cuando pusieron los ojos en Esteban después de las pedradas, resaltó y vieron la cara como la cara de un ángel. Que puedan destruirlo, la apariencia de fuera, pero que nunca nos destruyan la santidad que tenemos y que tú nos has dado por dentro, Padre. Gracias por tu amor y por tu paciencia y por tu misericordia. Ruego por todos los enfermos en este momento, que sean sanados, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor. Oh, Ramasati Rebecambreyo Takamanasai. Debe Gubi Baba 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 Sara Tobikai. Y Kamandayo Orbogi Verdajari Katasataratai. Venga tu Espíritu, Señor, sobre todos los que están oyendo el mensaje ahora. Confórtales el alma. Trae en las ovejas, en los pastores, en las del coro, en las familias. Reprendo el espíritu de Satanás y el espíritu de odio. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. No importa si eres incomprendido, hermanos. José fue incomprendido por su padre cuando le contaron los sueños. También fue rechazado y burlado y maltratado por sus hermanos. También fue vendido como esclavo. Y cuando parecía que su vida por fin iba surgiendo, fue acusado por un delito que no cometió y enviado a prisión. Pero finalmente, Dios lo restauró y se convirtió en un hombre de influencia. Y pudo decir: ahora pues, no os estezcáis, ni os pese de haberme vendido, le dijo a sus hermanos, porque para perseveración de vida me envió Dios delante de vosotros. Tenía propósito de Dios en él, no a sus hermanos, pues ya ha habido 2 años de hambre de la tierra y quedan 5 años. Y Dios me envió delante de vosotros para daros pan y quitaros el hambre. José no tenía sus graneros llenos de odio por las ofensas, sino que tenía bendición de pan para darle a aquellos que tanto le habían dicho y le habían hecho daño. Al final, quien te justifica es Dios. Confía en Él. Dios os bendiga. Gracias, Juan y Mari. Tío Juan, tía Mari, les quiero un montonazo. Y a todos los siervos del Señor y a todos los hermanos de España. Orar por mí. Os lo pido en el nombre de Jesús. Os necesito. Yo necesito el cariño y el amor de todos vosotros. Que la paz de Dios esté con todos vosotros. Que Dios me siga ayudando para seguir predicando. Mañana salgo de viaje a una zona a seguir extendiendo el Evangelio, como empecé cuando tenía 14 años y ya son 58 las que tengo. Que Dios me siga dando fuerza a mí y a mi esposa para seguir amando esta obra tan maravillosa y no guardar nada en mi corazón a nadie. Vosotros tampoco. Vivir en paz. Que la paz de Dios esté en vosotros.
Dios os bendiga. Un abrazo. Os quiero de corazón. Amén. Y desde aquí, si alguna vez a alguno le hice daño, siendo responsable, o no sé, un gesto, una mirada, una palabra, no lo sé. Le pido perdón desde aquí. Porque todos ofendemos, dice la Biblia. Que Dios os bendiga. Un abrazo. Amén y amén, hermano Antonio. Gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Amén, no tengo palabras. Gloria al Señor, varón de Dios. Amén, sorprendentemente. Amén, cómo Dios te ha usado en esta noche directamente, hermano, gloria al Señor. No ha sido tu boca, sino que la boca de Dios hablándonos a todos en el nombre de Jesús. Ha sido impresionante, hermano Antonio, varón de Dios. Amén, siervo del Dios Altísimo. Qué gloria, como decías todos, buscamos la salvación y a lo mejor dejamos lo más importante, amén, que de la salvación, el perdón, hermanos. El que no perdona nunca será libre. Gloria al Señor, si no será esclavo. Amén, que Dios te bendiga mucho, mucho, con toda tu casica, tu ministerio ese tan potente que Dios te ha dado, hermano, en el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. Hermano Arturo, urgido, no te vayas. Amén, voy a dejar el micro abierto. Gloria al Señor. Y luego mi hermano Antonio, el de Almoradí, hará un llamado, como él lo sienta que ha predicado la palabra, en el nombre de Jesús, y oramos por todos. Y luego nuestra hermana Lucía ha recogido todas las peticiones para orar por los enfermicos. Dejo el micro abierto para los siervos, amén, para que saluden y amén a nuestro hermano Antonio, y después algún hermanico o alguna hermana también. Amén, gloria al Señor, hermanos, siervos del Señor. Dejo el micro abierto para que saludéis a nuestro hermano Antonio y le digáis lo que sentís en vuestro corazón. Amén, por esta noche de gloria inolvidable, hermanos, nunca no se puede olvidar, en el nombre del Señor. Adelante, siervos del Señor. Dejo el micro abierto. Bueno, pues buenas noches. Dios te bendiga, Antonio. Soy tu hermano Chile. Y decirte, compañero, que hay a veces que no hace falta mucho gritar, que lo que has administrado hoy, pues salía de tu corazón. Y para mí, te lo digo así, ¿vale? Yo lo he vivido así. Es como si estuvieras aquí en el salón de mi casa, que estuvieras tomándote una tacica de café, un café gitanico, un gallardo con chute, y estuvieras pues predicándome de tú a tú. Eso es lo que yo he sentido, y que lo que tú administrabas